Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a realizar la vista en nuestro proyecto Maven. Vamos a ver cómo se hace utilizando la librería de PrimeFace y el framework JSF. Entonces tenemos aquí, este es otro proyecto que estoy manejando. Tenemos el proyecto principal de Maven, el que tiene los diferentes módulos. Tenemos el proyecto EAR y tenemos los proyectos, el proyecto JB y el proyecto web. Entonces por ahora vamos a trabajar en la vista que se encuentra aquí dentro de las páginas web. Este index es este archivo que él tiene por defecto. Entonces este index no es el que vamos a manejar nosotros. Entonces lo podemos borrar y crear un XHTML para poder utilizar PrimeFace. Entonces el paso 1 para utilizar PrimeFace es venir acá a este archivo que se encuentra en Project Files, que se llama el POM XML, y dentro de la etiqueta dependencias en plural pegar este texto que se encuentra acá, esta dependencia de PrimeFace. ¿Dónde se encuentra ese texto? Lo podemos encontrar aquí en internet, en PrimeFace, en la página oficial de PrimeFace. Donde dice Download. Estas versiones son las versiones para, bueno, estas primeras son las versiones élite, estas son las versiones de la comunidad, las que se pueden descargar el YAR, y acá entonces tenemos el código para descargar utilizando Maven. Entonces damos clic en este icono y de acá podemos copiar el texto, y ese texto lo pegamos acá donde dice dependencias, dentro de dependencias. Después de hacer eso, damos clic derecho al proyecto EAR, construir con dependencias, y él, pues aquí ya lo tengo, pero él en sus proyectos va a ir al servidor de PrimeFace y va a descargar la dependencia de PrimeFace. Entonces esa dependencia la podemos ver acá, que es esta. ¿Sí? Entonces en este momento ya nos descargó PrimeFace. Ahora el siguiente paso es configurarle al proyecto el framework JSF. Para eso damos clic derecho, propiedades, acá donde dice frameworks, le decimos agregar y seleccionamos Java Server Faces. Ok, listo. Por defecto él me toma la 2.2, que tome el Faces, y aquí también se podría utilizar el PrimeFace, pero no lo vamos a hacer así. Mejor que lo descargue por la librería del Maven, y damos clic en OK. Listo. Entonces esperamos un momento que él le agregue el framework, y ahora fíjense que ya me creó un XHTML. ¿Sí? Entonces vamos a démosle otra vez construir con dependencias a EAR para probar que todo vaya bien. Vamos a cambiar esto. Esperamos un momento. Ok, entonces ya el construir fue satisfactorio, como podemos ver. Entonces le damos clic derecho, Run, al proyecto EAR. Ok, entonces ya empezó a cargar este Hola Mundo. Es este mismo, pero también lo podemos abrir desde acá
Listo. Entonces ahora vamos a utilizar, por ejemplo, una etiqueta de PrimeFace, panel, header, panel temporal. La cerramos, guardamos. Entonces actualizamos acá y podemos ver que ya estamos utilizando las etiquetas, que ya podemos utilizar las etiquetas de PrimeFace. ¿Por qué? Porque ya descargamos el proyecto, ya descargamos el jar de PrimeFace. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a agregar nuestra página XHTML. Lo que acabo de hacer es crear un par de carpetas que voy a explicarles. Vamos a empezar por la plantilla. Entonces, dentro de esta carpeta webinf se encuentran todos los archivos que el usuario no puede acceder desde el navegador. Entonces, básicamente en esta carpeta webinf creé una carpeta, se crea aquí con clic derecho en new folder, creé una carpeta que llamé plantilla, y dentro de plantilla creé dos archivos, uno que se llama menú XHTML y uno que se llama plantilla XHTML. Damos clic derecho, nuevo XHTML. Si no aparece en este listado, damos aquí en otro y buscamos XHTML, aquí aparece. Entonces de esa manera se crean los archivos. Entonces vamos a mirar primero la plantilla. La plantilla se utiliza para no copiar el mismo código en todas las páginas, el mismo código que se repite, o sea, el código de la cabecera y del pie de página. Entonces vamos a mirar en qué consiste. Resulta que siempre, por ejemplo, vamos a ingresar a poner un icono en un favicon en nuestra pantalla. Lo mismo las hojas de estilos, siempre las vamos a leer, entonces solamente las leo de acá una sola vez. Al momento del título también siempre va a llevar un título, entonces lo voy a definir como título rayal piso página. Entonces así va a estar mi plantilla. También voy a tener una sección que se llama encabezado. Aquí vamos a insertar el código. Este script es un script de PrimeFace para que tome el idioma español. Después lo vamos a ver con más detalle. Y en el body vamos a tener lo que es la cabecera, que es la página de las unidades, el logo, una imagen, un link de cerrar sesión, y vamos a incluir el menú. ¿Para qué es o por qué se incluye el menú? Como para que esta página no quede tan grande, más bien le incluyo el menú, que ya lo vamos a ver. Y por último, aquí tenemos el UI insert del contenido. Entonces, digamos que este UI insert es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante para ingresar el contenido. ¿Contenido de qué? De las páginas XHTML. Y bueno, este es un cargando que después lo vamos a implementar. Y por último tenemos el pie de página, que es un div que tiene quién lo desarrolló y una imagen. Entonces todo esto está utilizado con el CSS de Grid 12. ¿Qué es el Grid 12? Significa que, por ejemplo, este cuadro significa que en la pantalla se van a tener 12 columnas invisibles, de las cuales yo aquí primero voy a utilizar 4, luego otras 4 y finalmente otras 4. Y este especialmente lo voy a alinear a la derecha, este grid. Bueno, entonces veíamos que acá este es otro div, otro grid, en el que de los 12 utilicé los 12. De los 12 columnas disponibles utilicé 12 para insertar el menú, o sea, para que el menú me tome todo el ancho de la pantalla. Entonces este menú XHTML se encuentra aquí mismo, al mismo nivel de la plantilla, y es este archivo. Entonces tenemos lo de siempre, un UI composition, un formulario y el menú pMenu bar.
Entonces ahí tenemos cada uno del el ítem, el subítem, que es el menú del estudiante, y el menú del grupo, que corresponden a la base de datos que estoy manejando en este momento, que es esta. Es un grupo, una tabla grupo y una tabla estudiantes. Entonces esa es la base de datos que estoy manejando. Entonces ahora vamos a mirar el CSS, que son unos estilos muy básicos, y el grid CSS, que contiene las 12 columnas invisibles que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos la carpeta de imágenes, donde se encuentra el favicon y el logo de las unidades. Aquí en la carpeta de estudiantes, creé una carpeta de estudiantes dentro de la carpeta, una que se llama ingresar estudiante y un archivo que se llama index. Entonces, ¿en qué consiste este archivo o cómo se maneja? Primero, el UI Composition, donde leo la plantilla. Esta es la ruta de donde está la plantilla para empezarla a utilizar. Entonces, una parte de la plantilla decía vamos a utilizar el título página. Entonces ese título página, lo que se viene es y busca este espacio, dice donde diga título página, vamos a meter todo lo que vaya dentro de esa etiqueta. Es decir, UTS ingresar estudiantes finalmente se va a meter acá, a título página. Luego definimos un espacio, un UI define, que se llama contenido, lo mismo. Entonces en la plantilla donde se haya definido el contenido, encabezado, donde se haya definido el contenido, aquí está, donde se haya definido el contenido va a ir todo lo que se pone dentro de este UI define. O sea, acá va a ir el formulario, va a ir un panel con el formulario para ingresar un estudiante. Entonces este formulario contiene un panel de 2 columnas. Aquí tiene una serie de clases de PrimeFace para que se vea un poquito responsive. Lo primero que tenemos es la cédula. Esto es la cédula. Aquí tenemos el nombre, que es un output label y un input text. Aquí tenemos el teléfono, que es el output label y el input text. Y tenemos el select one menú, que es para que él seleccione el grupo. Por ahora no voy a mostrarle sino solamente una opción de seleccione, porque los datos los voy a cargar posteriormente de la base de datos. Y finalmente en la parte de abajo tenemos digamos, le llamamos los botones inferiores, que es el botón de cancelar, un command link y un command button de guardar. Actualmente no hacen nada, pero después lo vamos a poner a trabajar. Bueno, entonces esos fueron los archivos que se agregaron. Vamos a el index que él trae por defecto, se puede borrar porque no lo vamos a utilizar. Y este index vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Aquí debe ir la pantalla de login. Vamos a guardar los cambios y le damos al proyecto EAR construir con dependencias. Toda la documentación de PrimeFace se encuentra acá, donde dice en demos o en el showcase de PrimeFace se encuentra cómo se manejan cada uno de los componentes de PrimeFace. Por ejemplo, cómo se manejan los botones, cómo se manejan desde la vista cada uno de los componentes, el link, los datos, etcétera. Ahí están los ejemplos. Vamos a mirar por acá, ya terminó. Le damos clic derecho, run. Entonces se manejan los ejemplos, y por aquí, por ejemplo, en el data table, que es un componente muy utilizado para mostrar datos, me muestra cómo en la vista, desde la vista, cómo se pone el data table y cómo desde el for bin se implementa ese data table, ¿sí? Entonces ahí trae cantidad de ejemplos para implementar. Entonces un data table responsive. Ok, entonces
Generalmente uno usa 5 o 6 componentes. Bueno, esperamos que el Glassfish suba para ver qué fue lo que hicimos. Bueno, entonces aquí me sale el Hola Mundo, que es la página que tengo acá marcada como index. Hola Mundo. Vamos a probar. Bueno, aquí guardamos y vamos a probar acá. Listo. Esta ruta hay que cambiarla porque si no él no va a interpretar las páginas JSF. Tiene que ir localhost 2.8080, el nombre del proyecto, faces, muy importante, y aquí va la ruta al archivo. Entonces esto es estudiante, ingresar estudiante index, que es lo que está acá. Estudiante, ingresar estudiante index, ¿sí? ¿Por qué tiene que ir faces? Porque si no lleva el faces no se interpreta. Mire, vamos a quitarle el faces y darle enter. Entonces fíjense la diferencia sin faces y con faces. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar qué fue lo que hicimos. Empecemos por el favicon y el título de la página. Aquí tenemos la cabecera, que es lo que está en la plantilla. Todo esto está en la plantilla. La cabecera y el pie de página, que es esto. Lo que yo acabo de programar solamente es lo que está en este panel. Entonces la cabecera y el pie de página no se repiten en todas las páginas de nuestro sistema. No es necesario, para eso está la plantilla. Entonces aquí podemos ver el menú. El menú no hace nada porque no lo hemos programado, pero ya está estructurado, digamos. Y podemos ver el formulario que va a ingresar datos dentro de nuestra base de datos. Siempre pedimos documento, nombres, apellidos, teléfono. Fíjese que el teléfono es opcional y el grupo. Listo. El guardar y el cancelar nada funciona por ahora. Entonces, de esa manera es que se estructura la vista. Siempre hay que tener presente que las vistas deben ir relacionadas con lo que se diseñó en la base de datos. Es decir, si yo aquí pongo otro campo, por ejemplo, dirección, entonces esa dirección se debe pedir en el formulario, ¿sí? Igual si pongo fecha de nacimiento, no sé, carrera, todos esos campos tienen que ir acordes lo que se pide en el formulario con lo que está en la base de datos. ¿Listo? Entonces eso es todo por hoy.